Los de Activision se volvieron completamente locos. Vamos a poder usar los poderes de The Boys en Battle Royale. Así es amigos, las habilidades estarán rotísimas, algunas no te dejarán mover y no habrá daño por caída. La B15 ha regresado y te explicaré cómo funciona el evento para conseguirla. Además llegará otra serie del Zodiaco y giros gratis para todos. Recompensas de colaboración, evento de Code Points dobles y la nueva arma. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora sí sabemos todo amigos, la nueva temporada se viene cargada de contenido, no solamente de paga, sino también gratuito y nuevos eventos en el mapa. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de todo lo nuevo que está llegando al juego. Dicho esto, ahora sí pasemos a continuar. Empecemos hablando de la nueva oferta que ha llegado que se llama Ruptura del Piso. En esta oferta aparece una legendaria tan preciada por la comunidad, la B15 de Pulpo o legendaria. La skin está demasiado brutal, sin embargo el sorteo es por pisos, deberás desbloquear el piso actual para seguir avanzando. ¿Eso qué quiere decir? Si por ejemplo la B15 está en el piso 2, deberás desbloquear sí o sí el piso 1 para que te aparezca la B15, pero ten cuidado. Si te toca algo repetido no te van a devolver los Code Points, te van a dar créditos amigo. Esto me parece muy negativo y es que en su momento ya gastaste y deberás volver a gastar si es que ya tienes algunas cositas de la ruleta o sorteo original. Antes de que empieces a girar, toma en cuenta que en la parte derecha abajo de las armas está una sección que se llama aleatorio. Este botón sirve para que el orden de los pisos se cambie y puede ser que te toque a la primera la B15, así que úsalos pero solamente tienes 3. A mí por ejemplo se me cambió, ahora me aparece la paro en nivel 1. En teoría es más barato, pero si te pone el arma al piso 4 no vale la pena, obviamente no cuenta ninguna para prestigio. Ya se hizo oficial, los de Activision ya lo confirmaron en su blog de notas, la serie del Zodiaco parte 2 estará disponible en la temporada número 5 que empieza la próxima semana. Esta serie es nueva, por lo que el ojito que tenías en la serie parte 1 no van a contar para esta que llega. En total son 6 armas, una KN-44, una BLK, una XM4, una Manowar, una RAL y por supuesto un arma cuerpo a cuerpo de melee. Al ser una serie totalmente nueva, los de Activision van a poner el evento del cual por darle me gusta y llegar a cierta cantidad conseguiremos puntos de serie que se traduce en giro gratis. De momento solo se esperan 3 giros, pero esperemos que los de Activision pongan más en la sección de eventos. Con la llegada de la nueva serie y la colaboración con The Boys, y no olvidemos se viene el personaje mítico que insisto se ve demasiado brutal, el evento de Code Points dobles estará disponible a partir de la temporada número 5. Para el que no sabe cómo funciona este evento, básicamente cuando adquieres un paquete te dan lo doble. Menos mal porque recuerden que les dije que no compraran la Grau para que de esta manera aprovechen este evento y les salga mucho más económico. Como dato les dejo que en la web oficial de COD Mobile el evento Code Points dobles empezará mucho antes, a partir del 24. En pocas palabras, a partir del domingo 24 de mayo vas a poder acceder a este evento desde la página web oficial, o si no ya sería hasta que empiece la nueva temporada. Muchas gracias Activision, la colaboración con los chicos contará con un evento temático para Battle Royale, sí amigos, un evento interactivo en el mapa. Antes de hablarte de dicho evento te comento que también llegará una actividad de facciones donde básicamente por completar tareas podrás conseguir muchas recompensas, para ser exactos dice que más de 12 recompensas. Una de las recompensas confirmadas es la skin de la Manta Ray, también habrá una BK-57 épica, básicamente es como el evento Operación Variante donde eliges una facción y completas tareas para conseguir todos los objetos. En palabras de Activision, esta actividad de facciones es de colaboración, pero tengo mis dudas. Ahora sí hablemos de lo mejor que se viene para la temporada número 5 y efectivamente amigos vamos a poder usar los poderes de la colaboración con The Boys en el mapa de Battle Royale. La verdad para mí esto es una excelente noticia, pero también puedo entender que mucha gente esto no le puede gustar y simplemente se va a quejar porque con nada están contentos. Básicamente será lo mismo que con la colaboración de Street Fighter, vas a tener que conseguir algunas cositas en el mapa para que de esta manera las habilidades se activen, en total habrán 4. La primera, onda de choque, libera un pulso eléctrico que hace daño a su alcance y deja inutilizable a los vehículos. La segunda también está demasiado buena, se llama visión láser, vas a levitar y lanzar un rayo que hará daño a los enemigos a su alcance.
COD Mobile ya se quiere parecer a Fortnite con tanta habilidad, pero espérate amigo que la tercera está más rota. Esta tercera se llama salto cargado, se podrá recorrer el mapa con saltos a grandes distancias sin sufrir daño y cuando caigas harás daño a los enemigos. Definitivamente esto será una completa locura para los rusheros, van a moverse demasiado rápido por el mapa y a la bestia amigos los de escopeta. La cuarta habilidad se llama parpadeo, podrás marcar un destino y transportarte desorientando a tu enemigo. Todas las habilidades están buenas, pero definitivamente andar saltando por todo el mapa va a estar demasiado roto, o dime tú qué opinas. Afortunadamente si no te gusta el Battle Royale y solamente juegas multijugador, tranquilo que también habrá un modo de juego en colaboración con The Boys. Este modo de juego para ser exacto será el ataque de los no muertos, pero tranquilo que no será igual que antes, ahora será mucho más tryhard. Los jugadores serán asignados a uno de los 3 personajes de los chicos, ya sea Starlight, Homelander o Black Noir. El objetivo sigue siendo prácticamente lo mismo, sin embargo aquí se pone interesante ya que al tener personajes de colaboración también vas a poder lanzar sus habilidades. El Homelander va a lanzar su rayo láser levitando, pero ojo que no será permanente, tendrá una especie de calentamiento. La Starlight va a lanzar una onda explosiva que va a paralizar a los zombies y prácticamente se van a ralentizar. Mientras que Black Noir sacará una katana bastante rota ya que con cada baja que haga va a aumentar su velocidad por el mapa. Lo que sí estuve leyendo es que según estas habilidades se van a activar solamente cuando quedes solo, es decir cuando estés al último y te vengan todos los zombies. Viendo las cosas así, creo que la habilidad de Black Noir viene mucho mejor ya que matas a uno, sales corriendo y cada vez más rápido, no te van a alcanzar y te obliga a que te muevas y no te quedes campeando. La habilidad de Starlight también viene bien ya que los va a paralizar. La nueva arma podría reemplazar al SO-14 del meta y es que se espera que este llegue demasiado asquerosa. Lo primero que debes saber es que la nueva arma llevará por nombre Val-27, creo que algunos ya lo conocen, apareció originalmente en Call of Duty Advance. De primeras no parece que esta arma sea un problema ya que es un fusil de asalto, pero tengo entendido que contaba con un sistema extraño de gatillo en el cual si sosteniese el disparo este aumentaba la cadencia. No estamos seguros si llegará de la misma manera a COD Mobile, pero donde sea el caso hablaremos de que esta arma sería demasiado buena para rankear. Lo que sí te puedo asegurar es que de momento no se ha confirmado que llegue esta arma a una versión mítica, por lo que sí puede ser que Activision con esto la limite un poco porque no tiene que vender. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y si el video te gustó considera darle me gusta y suscribirte para que de esta manera no te pierdas el nuevo contenido que esté llegando próximamente. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte y dejó su me gusta, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto amigo, hasta otro próximo video.